Muy buenas a todos. En este video vamos a hablar de cómo procesar datos de tipo textual, ya que hoy en día hay muchísimas aplicaciones que requieren esta tarea. Por ejemplo, creación de chatbot, creación de sistema de recomendaciones, se puede usar hasta en motor de búsqueda y, por ejemplo, para efectuar análisis de sentimiento sobre comentarios desde las redes sociales. Claramente, los datos de tipo textuales son un lenguaje que un ser humano puede entender sin problema, o casi, y un ordenador claramente no, ya que el ordenador trabaja con números y no con lenguaje de seres humanos. Así que la primera etapa a cumplir para poder procesar y analizar datos de tipo texto es convertirlo en forma numérica, es decir, cada palabra tiene que ser convertida en un vector que tendrá un tamaño n y números como cada componente. La primera técnica para convertir una palabra en vector es conocida como bolsa de palabra y es la técnica más simple que se puede utilizar. Básicamente es una representación en one hot encoding vector. Vamos a ver cómo funciona. Tomamos estas tres frases que vemos aquí como nuestro corpus. El corpus es simplemente un conjunto de datos textuales que tenemos. La primera cosa da hacer para convertir palabra en vector en este caso es contar la palabra que aparecen en nuestro corpus, claramente sin contar la palabra repetida. Por ejemplo, en este caso Python, que aparece con la P mayúscula y la P minúscula, sí, por un ordenador serán palabras distintas, pero claramente tenemos que limpiar esos datos para convertir todas las palabras en lowercase, por ejemplo, y contar palabras. Bien, una vez que hemos hecho esta parte, obtenemos estas 13 palabras distintas que hemos graficado aquí abajo. Claramente son solo 13 palabras distintas porque en este caso el corpus es muy pequeño. El siguiente paso a cumplir es básicamente crear un data frame donde tenemos como columna todas las palabras de nuestra bolsa de palabras, de hecho, las palabras que pertenecen a nuestro corpus, y para graficar, para representar cada palabra en forma vectorial, lo que vamos a hacer básicamente es crear un vector donde tenemos todos ceros, menos que donde hay la columna de la palabra misma. Por ejemplo, en este caso, la palabra gusta es la palabra número 8 en orden. Así que la primera columna representa la palabra Python, la segunda es, la tercera un y así con lo demás. Y si queremos graficar de forma vectorial la palabra gusta, simplemente vamos a hacer poner 0 en todas las columnas, menos en la columna 8, que es de hecho la columna de la palabra gusta. Y de esta forma hemos obtenido una representación vectorial de toda la palabra y, muy importante, cada palabra tiene el mismo tamaño, cada vector tiene el mismo tamaño, ya que si vamos a tener vector de tamaño distinto será complicado poder aplicar algoritmos para trabajar con ellos, porque no podemos comparar dos vectores que tienen tamaño distinto. Lo único es que esta técnica tiene bastante fallos. En primer lugar, vamos a tener casi siempre una alta dimensionalidad, ya que la dimensionalidad no la podemos elegir nosotros, sino la vas a elegir nuestro corpus. Si nuestro corpus tiene 20.000 palabras, cada vector tendrá tamaño 20.000, y esto no es bueno a nivel de cálculo. Otra cosa que no nos ayuda en el cálculo numérico es el hecho que cada palabra básicamente tiene todo 0 menos que 1, y esto es malo. Y por último, aunque es el fallo más importante, en mi opinión, es que palabras que son semánticamente parecidas, palabras que se pueden usar en el mismo contexto, van a tener una representación muy distinta. Por ejemplo, como en este caso, la palabra gusta y la palabra mola, que son palabras positivas que se pueden usar en un mismo contexto, tienen una representación que no es para nada parecida. Vamos a ver cómo podemos arreglar estos fallos de esta técnica. Podemos usar una técnica conocida como Word2Vec. Esta técnica ha sido creada por Thomas Mikolov nel 2013 cuando trabajaba por Google, así que es una técnica bastante reciente. La idea que está a la base de esta técnica es contextualizar palabras y
llegar a una representación de palabras que son semánticamente parecidas, que sea simple entre ellas, básicamente. Antes de ver cómo todo esto puede ocurrir, vamos a ver hasta dónde se puede llegar con esta técnica. Si vamos a entrenar con un corpus bastante amplio, se puede llegar a resultado parecido a lo que vemos aquí en pantalla. Básicamente, imaginamos de tener cuatro palabras, como en este caso rey, hombre, mujer y reina, y tener la representación vectorial de ellas, que es esta que vamos a graficar aquí para que nos entendamos mejor. Se puede llegar, de hecho, hasta crear operaciones algébricas entre palabras, es decir, yo puedo coger el vector que representa la palabra rey, rastrarle el vector que representa la palabra hombre, sumarle mujer y obtener reina. Y esto es un resultado impresionante que con la otra técnica nunca se puede lograr. Vamos a ver cómo se puede llegar a conseguir este resultado. ¿Cómo funciona esta técnica? Básicamente Word2Vec es una simple red neuronale que tiene una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Esta red será entrenada con un dataset de training que vamos a crear en la siguiente transparencia y básicamente se pueden usar dos arquitecturas parecidas aunque diferentes. La Continuous Bag of Word, donde intentamos de predecir una palabra en función de X palabra de contexto que damos en input. Y en la skipgram hacemos exactamente lo opuesto, es decir, damos en input a nuestra red neuronales una palabra y intentamos predecir X palabra de contexto. Vamos a ver cómo funciona esta técnica. En este caso estamos usando el algoritmo de Continuous Bag of Word, ya que damos en input X palabra y intentamos predecirle solo una. Esta X palabra, en este caso son 3 palabras, ya que hemos elegido una ventana de contexto de 3, es decir, para predecir una palabra, que puede ser lenguaje, nunca vamos a dar en input una palabra que está más lejos de 3 palabras desde la palabra target. Como veis aquí, cada palabra que damos en input ya es un vector. Así que, cuidado, el vector que damos en input por cada palabra otro no es que la representación en bolsa de la palabra que estamos teniendo en cuenta aquí. Vamos a ver ahora cómo crear el dataset de training y luego vamos a ver qué pasa una vez entrenada la red. Por ejemplo, para crear el dataset de training podemos empezar desde la primera palabra que nos aparece y poner esta palabra como palabra target. Para predecir esta palabra tenemos que dar en input 3 palabras que están cerca de la palabra Python. Y por ejemplo podemos empezar dando una palabra vacía, porque a la izquierda de Python no está nada, y pongo 0. Y luego puedo dar en input es y un, como veis aquí. Otra palabra que se pueden coger es un lenguaje, que son 3 palabras. Puedo coger también 000. Puedo hacer también 00s. Puedo coger gusta programar en. Puedo coger programar en 0. Puedo coger escribir códigos en. Puedo coger códigos en mola y así con lo demás. Una vez que tenemos el dataset creado de esta forma, con todas las palabras de nuestro corpus y con todas las combinaciones de palabras de contexto, estamos listos para entrenar nuestra red. Vamos a ver un poquito mejor cómo está hecha esta red y cómo están distribuidos los pesos. Como ya hemos visto, tenemos la capa de input, que son 3 palabras, donde cada palabra tiene el tamaño de nuestra bolsa de palabras. Así que tenemos un tamaño 3p, es decir, un número de neuronas de input 3p, donde p es el número de palabras de la bolsa de palabras. Tenemos n neuronas de la capa oculta y fijáis que en este caso n lo podemos elegir nosotros. Claramente, con un n demasiado pequeño no vamos a lograr buenos resultados, pero con un n de 100 ya podemos conseguir óptimos resultados. Y en este caso, esto es el truquito que nos va a reducir la
dimensionalidad en esta representación. Vamos a ver por qué. Luego, los pesos entre la capa de input y la capa oculta es una matriz 3p por n, claramente. Y si seguimos en forward propagation con nuestra red, vamos a encontrar la matriz de los pesos entre la capa oculta y la capa de salida. En este caso, esta matriz tendrá tamaño n por p. Una vez entrenada nuestra red, esta última matriz de los pesos es la que contiene la representación vectorial de cada palabra de la nuestra bolsa de palabra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si como variable target intentamos predecir Python, que tiene esta representación en bolsa de palabra, y cogemos la matriz de los pesos entre capa oculta y capa de salida, que os recuerdo tiene n filas y p columna, claramente por la palabra Python, donde tenemos 1 y todo 0, yo voy a coger la primera columna desde esta matriz y obtengo una representación vectorial de la palabra Python con un vector de tamaño n. Y así con todo lo demás. Y de esta forma se obtiene una representación parecida a la que hemos visto aquí, donde se pueden alcanzar esos resultados. Y por este vídeo es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente. Hasta luego, chicos.